Las primeras polémicas, las primeras críticas de la oposición al grupo de gobierno, a los grupos de gobierno en general, pero en concreto al Ayuntamiento de Arrecife en particular, ya han llegado. Ha comenzado el mandato y normalmente tras las elecciones, tras la toma de posesión, tras las investiduras, llega el pleno en el que se fijan los sueldos, los salarios que pueden cobrar los concejales liberados y también los cargos de máxima responsabilidad, el teniente alcalde y el alcalde. Y ha habido críticas de partidos de la oposición al dinero que se ha asignado tanto el alcalde como de ahí para abajo el resto de concejales del grupo de gobierno. Hoy tenemos con nosotros a Borja Rubio, que es el portavoz de Somos Lanzarote, una de las principales fuerzas de la oposición en el Ayuntamiento capitalino. Borja, muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Los datos son los siguientes: 4.642 euros brutos cobrará el alcalde en 14 pagas, al final del año 65.000 euros, que es lo máximo que por ley se le permite, 3.800 el teniente alcalde y luego el concejal dedicado a tiempo completo, 2.902 euros brutos por paga, que son 14, que no son 12, son 14. Ustedes esto lo han criticado, consideran que es excesivo, ¿no? Sí, nosotros nos sorprendía el hecho de que, bueno, la ley esta precisamente que limita los salarios la hizo el Partido Popular, amparado en su mayoría absoluta, y que tampoco creemos que es ejemplo de lo que es la moderación salarial. Entonces ya de por sí uno se puede hacer la idea de los límites salariales pues, que hizo el Partido Popular, no creo que sean un ejemplo de austeridad. Y cuando el alcalde de Arrecife está justo en ese límite, pues uno se echa las manos a la cabeza. Pues si lo comparas con otros alcaldes de otras zonas del Estado, con mucha mayor población y por tanto con mucha mayor responsabilidad, pues yo creo que la crítica es ajustada. Además coincidía que en el pleno de la pasada semana coincidía que sabíamos la noticia de que Arrecife estaba entre la séptima ciudad del Estado más pobre, hablábamos de un 40% de desempleo, entonces también creemos que esos salarios están alejados de la realidad que vive Arrecife y que vive la gran mayoría de los ciudadanos que viven en este municipio. Por lo tanto, yo creo que la crítica es acertada a todas luces de que estamos en un momento crítico social, económico, y que necesitamos que los políticos también sean un ejemplo de austeridad y que tengan conexión con lo que es la realidad que viven los ciudadanos. Esa estadística, que no se la inventó ningún grupo antisistema, sino que es del Instituto Nacional de Estadística, es decir, son datos oficiales del organismo encargado de evaluar estadísticamente los distintos parámetros con los que se puede medir una sociedad, pues apuntaba que Arrecife estaba a la cola, como usted apuntaba, Borja, en desempleo, en renta por hogar, por familia, y eso pues es una realidad, ¿no? Y tenemos a un ayuntamiento que se va a gastar en salarios del grupo de gobierno 508.000 euros y que luego también va a liberar a 3 portavoces de la oposición, si no me equivoco, el de Somos Lanzarote entre ellos, ¿no? 2.902 euros brutos en 14 pagas. Ustedes, aunque se haya aprobado en pleno, ¿aceptan esa cuantía? ¿Van a cobrar menos? ¿Van a mantener lo asignado? Nosotros mantuvimos la coherencia que tuvimos cuando este proyecto empezó a nacer, empezó a rodar, que era que nosotros íbamos a ser las instituciones uno más del pueblo, una persona más del pueblo de Arrecife, un arrecifeño o arrecifeña más, y en este caso dijimos, oye, nosotros creemos que lo conveniente, como digo, en este momento de crisis social y económica que vive la isla, es pues hacer un recorte bastante importante de lo que es el salario que la institución te ofrece. En este caso nosotros dijimos que lo que estaríamos dispuestos a cobrar, en este caso serían 3 salarios mínimos interprofesional brutos. Que vendría a ser unos 1.800 euros brutos. Yo creo que mucho, menos. Brutos me refiero. Brutos sí, 1.800. Está en 700 y pico el salario mínimo. Sí, efectivamente. Aproximadamente. Pero netos vienen a ser pues mucho menos, ¿no? Porque después hay otras fuerzas que sí están diciendo que son netos. Nosotros brutos, ¿no? Es decir, porque al fin y al cabo de los salarios netos a los salarios que marcaba la ley, los que se van a dar, también los concejales liberados, los 3 portavoces de la oposición, más el del grupo de gobierno, pues vienen a ser una diferencia de 100 euros. Por lo tanto, nosotros creíamos que lo que sí realmente era una diferencia sustancial eran los brutos, y por eso nos decidimos por esta opción. Pero sin lugar a dudas, los datos que arrojaba el Instituto Nacional de Estadística deben hacer plantear a la ciudadanía de Arrecife y el grupo de gobierno
o cuál es la situación que vive Arrecife actualmente. Más aún si cabe cuando los partidos que están ahora formando gobierno en el Ayuntamiento de Arrecife son los que estuvieron la legislatura pasada en gran medida y son también corresponsables de esos datos que veíamos del Instituto Nacional de Estadística. Por lo tanto, yo creo que cabe hacer también un ejercicio de autorresponsabilidad por parte de Coalición Canaria y Partido Socialista específicamente y sobre todo responsabilidad a la hora de imponerse los salarios, teniendo en consideración pues, estos datos que comentábamos y que son impropios de una ciudad como Arrecife, que quiere ser pues, un ejemplo de bienestar social. Ha empezado el mandato y normalmente a los gobiernos siempre se suelen dar esos 100 días de gracia, ¿no? Esos 3 meses y un poquito más de gracia, aunque, como usted apuntaba, los que gobiernan en la actualidad son, salvo la incorporación a última hora del PIL, los mismos que han venido gestionando Arrecife desde el año 2012, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no sé si le ha sorprendido algo, aunque llevamos pocos días de mandato, cómo está funcionando el ayuntamiento. ¿Es todo lo transparente, todo lo puertas abiertas que desde el equipo de gobierno se asegura que es? La sensación cuando uno llega al Ayuntamiento de Arrecife, yo creo que es la sensación que tiene en gran medida una buena parte de la ciudadanía. Es decir, llegamos a un ayuntamiento en lo que la infraestructura ya de por sí pues, no invita a la participación. Vemos además que tenemos que atravesar pues, una trinchera de personas que están allí hacinadas, esperando por el registro. Pasamos a recaudación y es otro tanto de lo mismo. Es inaccesible para las personas con movilidad reducida o madres o padres que vienen con los carros de los hijos o con bolsas de la compra. Es totalmente inaccesible. Y después lo que es el día a día, ya que me preguntas, ¿no? a nivel de funcionamiento, pues nos hemos encontrado pues una parte del funcionariado importante, del funcionariado de Arrecife, con ganas de que llegaran grupos o de que aumentara el número de personas, de concejales que piden papeles, que quieren hacer de la transparencia una bandera, y en este caso yo creo que Somos Lanzarote ha abierto una brecha importante y hemos intentado, bueno, desde nuestra oficina y después en comunicación con el resto de funcionarios, pues pedir toda la documentación que hiciera falta, intentar agilizar al máximo las conexiones tanto con la ciudadanía como con los trabajadores del ayuntamiento, y en ese sentido yo creo que tenemos que seguir andando ahí, porque creo que es precisamente lo que nos pidió la ciudadanía y cuando depositó el voto el 24 de mayo lo que quería de Somos Lanzarote, que nosotros hiciéramos del ayuntamiento, empezáramos a construir unos muros de cristal alrededor del ayuntamiento, y en esa tarea estamos. Uno de los proyectos que estaba sobre la mesa al final del pasado mandato, antes de las elecciones, era la posibilidad de que el islote de Fermín, o el islote del Amor, como también es conocido, pasara a manos privadas para desarrollar un proyecto de acuario. Ahora mismo el ayuntamiento tiene la concesión desde el 2010 hasta el 2020, en principio por una década, de ese espacio. En el año 2008 se inauguraron unas instalaciones que costaron más de 2,5 millones de euros, financiadas íntegramente por la Consejería de Turismo del Ejecutivo Regional. Se inauguraron, hubo un cóctel de bienvenida, se volvieron a cerrar y años más tarde se quitó incluso la seguridad que había con el consiguiente abandono y el destrozo de esas instalaciones que a día de hoy pues, están prácticamente inutilizables, ¿no? El ayuntamiento, o al menos quienes han gobernado el ayuntamiento en los últimos años, públicamente han mostrado su respaldo a ese proyecto privado para que sea un acuario el futuro de ese islote. Y lo último que sabemos, que lo habíamos publicado en Diario de Lanzarote hace unos días, es que la Dirección General de Costa del Ministerio de Medio Ambiente había trasladado al Ayuntamiento de Arrecife la petición de que renunciara a la concesión administrativa sobre el islote para seguir tramitando el proyecto del acuario. Seguramente se tendrá que llevar a pleno ese asunto y ustedes tendrán que evaluarlo, ¿no? Aunque tienen ya una opinión formada sobre el acuario. Efectivamente, nosotros incluso en la campaña manteníamos una posición con respecto a este espacio de la ciudad de Arrecife, más que nada porque en Somos Lanzarote creemos que el islote de la Fermina es un espacio clave en el desarrollo de la ciudad de Arrecife en los próximos 20, 30 años. Nosotros creemos que la ciudad de Arrecife adolece de un planeamiento urbanístico por lo menos ideológicamente fuerte, es decir, saber a qué modelo de ciudad a nivel de ordenación urbanística queremos ir, y yo creo que esta es una buena legislatura para poner todos de nuestra parte e intentar idear una ciudad bueno, que tenga un horizonte.
creemos que esta privatización de esta parte de Arrecife no va en esa línea. No va en esa línea, y para nosotros es una decepción que el grupo de gobierno pues esté a favor de retirar la concesión que le dio la autoridad portuaria, sí, Puertos de Las Palmas. Primero se le dio Puertos y luego se desafectó y pasó a Costas. A Costas. Bueno, en principio fue efectivamente, ahora es con Costas, ¿no? Porque creemos que el islote de La Fermina es un espacio, como digo, clave en el desarrollo, y nosotros entendemos que primero tiene que ser una propuesta que esté consensuada con todos los actores políticos, entre los que nos incluimos a Somos Lanzarote, y con todos los actores sociales, porque de finalmente hacerse ahí la instalación del acuario, pues estaríamos hipotecando el desarrollo, como digo, de Arrecife para los próximos 75 años, que es lo que está previsto como máximo en ley, y es lo que han pedido los inversores, bueno, de capital esencialmente germano, de capital esencialmente alemán. Y después, por otro lado, hacemos la crítica al dinero que se ha despilfarrado en llevar a cabo el proyecto de César Manrique, y que los sucesivos gobiernos, quien quitó, por ejemplo, la seguridad fue un alcalde del Partido Popular, los que acabaron por dejar la zona en estado ruinoso son Coalición Canaria y el Partido Socialista, es decir, los partidos que han ido turnándose en el poder en el Ayuntamiento de Arrecife son responsables de que 2,5 millones de euros que se invirtió por parte del gobierno de Canarias quedaron en saco roto, que a fin y al cabo son dinero del bolsillo de todos los canarios, y yo creo que si fuera el dinero de ellos, posiblemente no se hubiera dejado el islote de La Fermina. Ahí estamos en un debate que siempre se pone sobre la mesa. Si el político, el responsable político, tuviese que dar cuenta y responsabilizarse con su patrimonio de la gestión pública, seguramente las cosas se llevarían de un modo distinto, ¿no? Lo que pasa es que en este caso en concreto, Borja, estamos ante probablemente una oportunidad, un cielo abierto que han visto los responsables municipales o los partidos que han gestionado el ayuntamiento en los últimos años, para decir, bueno, tenemos un problemón en plena marina de Arrecife, han venido los señores que quieren meter pasta y nos olvidamos de las ruinas. Sí, pero, mano, a mí me sorprende porque uno, a poco que lee las noticias, ve como los ayuntamientos tienen una intención clara en la mayoría de los sitios por recuperar territorio. Es decir, Arrecife puede ser de los pocos ayuntamientos, el grupo de gobierno concretamente, que quiere deshacerse de un territorio en un espacio clave de la ciudad de Arrecife. Y eso, bueno, yo creo que es normal que la ciudadanía y nosotros en Somos Lanzarote tengamos la mosca detrás de la oreja y que tengamos, pues eso, ¿no?, ojo avisor de lo que está sucediendo. Nosotros además también creemos, ¿no?, aparte del dinero despilfarrado, aparte de lo que sería hipotecar el desarrollo de Arrecife a nivel urbano durante los próximos casi un siglo, al margen de que también creemos que hay una improvisación importantísima en el desarrollo urbanístico de Arrecife y que el islote de La Fermina es coger el camino en medio, que creo que no favorece a nadie. Al margen de todo eso, también podemos hablar de lo que es un acuario. Y también podemos hablar de cuál es el espíritu turístico que tiene la isla de Lanzarote. Porque nosotros creemos, y yo creo que esto lo comparten todos los ciudadanos de Lanzarote, que Arrecife es visitado por millones de turistas anualmente por su originalidad en los paisajes, por su conexión de la naturaleza con el desarrollo humano. Y poner un acuario no deja de ser una infraestructura estandarizada que hay en casi todas las ciudades del mundo, posiblemente ciudades del mundo que tengan mucho menos que ofrecer que Arrecife. Y que no fomenta o no complementa lo que es el atractivo turístico de Lanzarote, y mucho menos potencia el atractivo turístico de lo que es Arrecife, que es una ciudad con una gran memoria histórica, con muchísimos lugares que podrían ser elementos bueno, esenciales para el desarrollo de lo que es el atractivo turístico en la isla, y creemos que el acuario pues es eso, ¿no?, un espacio estandarizado, un espacio que está en muchísimas zonas, y Arrecife tiene que quererse un poquito más, enorgullecernos un poco más de lo que es la ciudad de Arrecife, y para eso es también importante que a la hora de hacer bueno, lo que es eso, lo que digo, el atractivo turístico, pues que nos empecemos a mirar un poco más nuestra historia y no tanto intentar copiar modelos como puede ser pues el del Puerto de la Cruz o de Las Palmas, o bueno, acuarios es que hay en casi todos los lugares del mundo. En casi toda capital que tenga acceso al mar suele haber un acuario, es una infraestructura, como usted dice, de ocio bastante recurrente, ¿no? Borja, a mí me gustaría preguntarle por cómo va el proceso de puesta en marcha de Somos Lanzarote, ¿no? Después de las elecciones, de la campaña electoral, de la toma de posesión, en algunos sitios gobiernan, como es el caso de Aría, en el resto de instituciones están en la oposición.
Ahora queda el trabajo más difícil del que hablamos hace unas semanas, que era, bueno, poner la maquinaria en marcha, organizarse, trabajar. ¿Cómo está haciendo ese trabajo? Hombre, esencialmente, Manu, estamos ahora en un proceso en el que los concejales y consejeros, pues están haciendo prácticamente que ejercicio burocrático, ¿no? Es decir, las instituciones pues te piden cuando llegas muchos datos, rellenar algunos papeles, y después por otro lado pues muchos de ellos en los ayuntamientos están en este primer pleno que tuvimos también en Arrecife, que es el primer pleno extraordinario que se tiene que celebrar en los primeros 30 días después de la toma de posesión. Y en eso esencialmente estamos intentando coordinar las asambleas locales. Nosotros tenemos representación en Aría, donde gobernamos, tenemos representación en la villa de Teguise, también en San Bartolomé, en Arrecife y en el Cabildo de Lanzarote, y en estas pues bueno, estamos en cada una de estas zonas, en cada uno de estos municipios, intentando consolidar las asambleas locales, intentando generar dinámicas de desarrollo y también un poco, ¿no?, de conexión con lo que es la organización. Y en este sentido yo creo que está siendo esta primera experiencia de estos primeros meses bastante positiva, porque hemos encontrado el capital humano tan importante que tiene Somos Lanzarote. Está demostrando las instituciones que desde el principio tienen unas ganas de trabajar enormes, pues planteando preguntas, pidiendo documentación, etcétera, etcétera, y que yo creo que es el trabajo, como digo, que los ciudadanos nos marcaron el 24 de mayo y que nosotros queremos seguir haciendo. Y desde esa óptica, desde ese punto en el que se encuentran, por ejemplo, en el Cabildo en Arrecife, ¿cómo ven lo que está ocurriendo? Esa inestabilidad política con un pacto firmado, doblemente firmado, primero Coalición Canaria-PSOE, luego Coalición Canaria-PSOE y PIL. En cambio, en el Cabildo no ha terminado de materializarse el pacto por la destitución del director de la Oficina del Plan Insular, que el PSOE no acepta, y que eso, bueno, pues ha generado una situación de un gobierno en minoría en la actualidad en el Cabildo y, bueno, los tambores de guerra que se pueden trasladar a Arrecife y a San Bartolomé. Eso para una fuerza política como Somos, que es de las principales fuerzas de la oposición en ambas instituciones, ¿cómo se ve? Pues lo vemos muy mal. Lo vemos muy mal y vemos, además, creo que también no sorprendidos, pero sí, bueno, con un profundo pesar. ¿Por qué? Porque los partidos estos tradicionales, Coalición Canaria, el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido Independiente de Lanzarote, nos tienen acostumbrados en la isla de Lanzarote a este tipo de mecanismos, es decir, mociones de censura, ahora pacto contigo, pero después esto no estaba en el acuerdo, etcétera, etcétera, porque son mecanismos al final que atienden a los intereses que tienen esas organizaciones, esos partidos, que no son otros que los intereses o bien de sus mismos intereses como partido, o bien de los intereses personales o de financiaciones, etcétera. Nosotros en este sentido creemos que las instituciones, en este caso la institución mayoritaria de los ciudadanos de Lanzarote, como es el Cabildo, merece estabilidad y merece más seriedad. Lo que no se puede es estar la institución parada y que esté al fin y al cabo librándose una batalla entre dos fuerzas políticas y siendo los grandes perjudicados de esta situación los ciudadanos de Lanzarote. Nosotros esperamos, y por lo menos desde Somos Lanzarote va a ser así, que las instituciones recuperen. Si lo tenemos que hacer desde la oposición, lo haremos, y si lo tenemos que hacer desde el gobierno, lo haremos. Recuperen la dignidad, recuperen la coherencia, y creemos que precisamente lo que está pasando en el Cabildo y lo que es posible que con el efecto dominó llegue a otras instituciones no son ejemplo de eso, sino todo lo contrario. Es ejemplo de la vieja política, de la política de siempre, de intentar, pues bueno, en este caso Pedro Saginés pues mantiene una posición personalista en determinados casos. Se piensa que prácticamente que el Cabildo le pertenece y puede quitar y desquitar, y por otro lado el Partido Socialista pues una crisis interna que yo considero que ya se empezó a vislumbrar la legislatura pasada cuando dos consejeros rompieron la disciplina de voto, y que yo creo que se sigue trasladando, y que precisamente de aquellos polvos pues vienen estos lodos. Como político en activo y como politólogo de formación me gustaría plantearle un asunto. La triple paridad. Después de las elecciones ha surgido un debate, sobre todo por fuerzas políticas que o no han alcanzado el Parlamento, caso de Ciudadanos,
otras fuerzas como Podemos, que piensan que podrían tener una mejor representación con un sistema electoral canario diferente, y otras fuerzas políticas, por ejemplo Nueva Canarias, que ya lleva varias legislaturas, pero que entiende que también el sistema actual permite una sobrerepresentación de algunas fuerzas como Coalición Canaria en algunas islas en detrimento de la suya propia, ¿no? Hay alguna que otra propuesta sobre la mesa, la de Podemos, por ponerla y por pulsar su opinión, plantea 2 diputados fijos por isla y luego una circunscripción regional para elegir al resto de diputados. Ahora mismo está la triple paridad, 60 diputados, 30 diputados por la provincia de Santa Cruz, 30 por la provincia de Las Palmas, 15 diputados cada isla capitalina, 30 diputados las 2 islas capitalinas, 30 las islas no capitalinas. Ese es el esquema que tenemos, y unos límites para alcanzar el Parlamento que también están ahí, ¿no? Se lo decía, o usted en concreto, ¿qué opina del sistema actual y qué piensa de esas propuestas como la de Podemos que han surgido? A mí el sistema actual no me gusta. A mí el sistema actual no me gusta. No me gusta porque las barreras electorales son las más altas de Europa. Tanto el 6% a nivel Canarias como el 30% a nivel insular son barreras electorales que lo que propician precisamente es que grupos como Somos Lanzarote no puedan llegar al Parlamento de Canarias, porque es prácticamente un imposible. Y tampoco me gusta que un diputado elegido por la circunscripción de Lanzarote llegue a Tenerife y se pliegue a los intereses en este caso, de Coalición Canaria, si fuera de Coalición Canaria, pues por ejemplo los intereses de donde están sus núcleos de poder. Y cuando digo, por ejemplo, el Partido Popular, un diputado por Lanzarote, pues también se pliega a los intereses de lo que diga Madrid o de lo que diga su núcleo de poder en Gran Canaria, donde estuviera, y lo mismo del Partido Socialista. Es decir, estamos eligiendo diputados por las circunscripciones de carácter insular que llegan a Teobaldo Power, llegan al Parlamento de Canarias y no se deben a Lanzarote. Se deben a los intereses de su partido. Entonces está viendo una perversión del sistema. Está viendo una perversión del sistema en tanto en cuanto, por ejemplo, la legislatura pasada hubieron unos presupuestos que eran absolutamente desfavorables para la isla de Lanzarote, y los diputados por Lanzarote votaron a favor de esos presupuestos, la gran mayoría de ellos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Están siendo elegidos? ¿Ustedes se deben a los electores que le eligieron en Lanzarote o no? Sabiendo y tomando en consideración que este sistema, el sistema electoral actual, está pervertido en este sentido, como te estoy diciendo, Manu. Sí, en la práctica. En la práctica, vamos a volver otra vez a decir qué replanteamiento podríamos tener del sistema. No podemos perder de vista de que las Islas Canarias es un territorio fragmentado y que las realidades son de carácter insular. Por lo tanto, a mí la propuesta de Podemos tampoco me gusta en absoluto. ¿Por qué? Porque de 2 diputados por isla, 14 que elegirían 14, las islas y el resto, hasta 60, se elegirían una circunscripción única, es decir, elegiría Gran Canaria y Tenerife, claro, esos diputados. Prácticamente, ¿no? Y después pues dejaríamos al Hierro y a La Gomera, pues prácticamente que infrarrepresentados, pero en el sentido más absoluto del término. Porque ya estamos viendo que yo no creo que Gran Canaria y Tenerife estén infrarrepresentados, ni mucho menos, ¿no? A nivel de votos sí, a nivel de ciudadanía y votos sí, pero yo creo que... A nivel de poder no. A nivel de poder me da la sensación de que solo hay que ir, ¿no?, a cualquiera de estas 2 islas capitalinas para darse cuenta de cuál es la situación de ambas. Además, por eso que te digo, porque son donde están los núcleos de poder de los partidos, las direcciones, al final, de los partidos de los que salen los parlamentarios elegidos en circunscripciones insulares, que una vez que llegan a Tenerife se deben a eso, ¿no? Se deben a sus direcciones y no a Lanzarote, no al Hierro, no a La Gomera, no a La Palma, sino a lo que diga pues su dirección en Tenerife, su dirección en Madrid, su dirección y los poderes que no se presentan a las elecciones, esas élites económicas que suelen tener una incidencia directa, sí, luego en las políticas que se van a pasar. Efectivamente, ¿no? Y entonces yo digo, oye, es importante, ¿no?, que volvamos a decir, oye, si tiene que haber un diputado por la circunscripción de Lanzarote, que se deba a la ciudadanía de Lanzarote. Y que sea la ciudadanía de Lanzarote la que fiscalice y la que transmita a ese diputado, en ese caso concreto, pues sus intereses, sus denuncias, sus malestares o sus propuestas. Yo creo que este es el camino, que haya una circunscripción con carácter insular atendiendo a la fragmentación del territorio canario. Pero también entiendo, y es importante, que haya una circunscripción de carácter Canarias, porque hay temas, la legislatura pasada lo vimos,
como pueden ser las prospecciones petrolíferas, como puede ser el régimen económico y fiscal, como puede ser la relación con el Estado o la internacionalización de Canarias fuera de su frontera, que a lo mejor necesita que al margen de lo que digan las islas haya una única voz. Entonces yo estaría por ahí, ¿no? Yo estaría primero por bajar las barreras electorales, que como digo son un tema muy antidemocrático, son las barreras electorales más altas de la Unión Europea, por lo tanto merecen que se bajen para fomentar sobre todo la democracia, la participación de muchos grupos de carácter insular, como puede ser Somos Lanzarote en el Parlamento de Canarias. Por otro lado, tenemos que seguir manteniendo la circunscripción insular, porque la circunscripción insular es al final la que hace que este territorio fragmentado se equilibre y que las voces de cada una de las islas tengan representación en el máximo órgano deliberativo del archipiélago. Y por otro lado, también creo, y es importante, que haya también una voz común de las 8 islas canarias en el Parlamento. Por lo tanto, creo que por ahí pueden ir los tiros. Ahora, las propuestas que está poniendo Podemos no me gustan en absoluto. El actual sistema electoral que hay en Canarias tampoco me gusta en absoluto, porque es bastante antidemocrático y está pervertido, como decía antes, y creo que es también sano el debate, y estoy contento de que se ponga sobre la mesa, porque creo que es necesario que para que esta tierra avance se empiece a ver, ¿no?, cuáles son los equilibrios de poder y cuáles son los equilibrios también a nivel de representación electoral. Un debate que puede parecer menor, no lo es, porque implica directamente cómo se representan los intereses de los ciudadanos canarios en el Parlamento, en la Cámara Autonómica, y ha estado vinculado estrechamente al debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, que Canarias fue una de las comunidades que se quedó fuera de las reformas de los estatutos autonómicos hace unas legislaturas, ¿no? Hubo estatutos que se actualizaron, el de Canarias no, y como punto clave del desencuentro estaba precisamente la ley electoral. Yo considero que los ciudadanos de Lanzarote debemos estar bastante pendientes a este tema, porque de fraguarse alguna de las propuestas que infrarrepresentan o que dejan sin voz a la ciudadanía de Lanzarote a nivel insular, creo que estaríamos perdiendo todos bastante. Entonces yo creo que además es una cuestión que, como dices, Manu, es de vital importancia, y que yo creo que todos los ciudadanos de Lanzarote debemos estar bastante pendientes. Y con respecto al Estatuto de Autonomía de Canarias, pues da la casualidad de que Canarias en la misma democracia pues también llegó tarde, ¿no? Y cuando Galicia, Andalucía, incluso en Cataluña y País Vasco iban asumiendo todas las competencias, pues nosotros todavía teníamos que ir pues por el mismo método que La Rioja o Murcia o no sé, o cualquiera de estas regiones sin la capacidad histórica, sin ser nacionalidad histórica como es Canarias. Y yo creo que nos estaba pasando otra vez otro tanto, nos está pasando otra vez que Canarias está a la cola en comparación con el resto de comunidades autónomas del Estado, y precisamente los responsables de esta situación son los que tildados nacionalistas, que al fin y al cabo son multinacionalistas, no nacionalistas, de Coalición Canaria, que llevan décadas y décadas en el poder, y sin embargo Canarias sigue a la cola de las estadísticas buenas y a la cabeza de las malas, como puede ser el desempleo, y además encima a nivel legislativo también vamos pues a remolque de otras comunidades que a todas luces tienen mucho menos que aportar que las Islas Canarias. Bueno, pues de estos asuntos, seguramente estos próximos 4 años de esta legislatura serán claves para avanzar o para estancarse. Estamos acostumbrados al estancamiento, veremos si la dinámica se pone en marcha y varía lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Borja Rubio, portavoz de Somos Lanzarote en el Ayuntamiento de Arrecifes, muchas gracias por estar por aquí. Gracias a ustedes. A ustedes también muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla, y nos volvemos a ver mañana en la entrevista de Biosfera Televisión. Hasta entonces.